Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:13. Adelante, damos lectura a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Santo Espíritu. Y a la letra nos dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Pueden sentarse. Dice, hermano, el tema de esta hora: tenemos que reconocer que los que duermen en Cristo es para vida eterna. Nosotros, hermanos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que reconocer que si la palabra del Señor nos dice que los que, hermanos, duermen en Cristo, estos hermanos duermen para vida eterna. Bendito y alabado es nuestro Dios, ya que vemos, hermanos, estos versículos quizás, hermanos, son muy conocidos por todos, hermanos, porque los viene hablando, hermanos, de la venida del Señor. Bendito Dios. Entonces, hermanos, nosotros vemos a través de la palabra de los que están durmiendo en el polvo de la tierra. Estos, hermanos, son aquellos hombres y aquellas mujeres, hermanos, que estando en Cristo han muerto. Y nosotros tenemos la palabra: se murió el hermano Alfredito. Pero la palabra del Señor nos dice que este, hermanos, ha pasado a una mejor vida, y que este solamente, hermanos, ha ido a dormir. Porque, hermanos, llega un día no muy lejano cuando, hermanos, aleluya, aquel hermano y aquella hermana que está durmiendo en el polvo de la tierra será, dice la palabra, levantado para vida eterna. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el libro de Daniel. En su capítulo 12 y versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Oiga, qué bendición, ¿verdad?, para los hijos de Dios. Esa es una bendición para las hijas de Dios. Aunque nadie de nosotros, los que estamos en esta noche, los queremos ir a dormir todavía, ¿verdad? Nadie quiere morir, hermanos, aleluya, porque aunque estemos viviendo pobremente,
hermanos, aunque tal vez atravesando enfermedades, dificultades, cuantos problemas, pero aún así no queremos, hermanos, todavía pasar a ese mejor lugar. O hay alguno en esta noche que quiera ya partir con el Señor. Nadie, ¿verdad? Nadie quiere llegar a ese momento, hermanos, aleluya, aunque en dificultades. Pero miren la bendición que nos dice Daniel. Dice que, hermanos, estos van, hermanos, a levantarse para vida eterna con el Señor. Pero el siguiente espárrago de la palabra del Señor nos dice, hermanos, que los otros para vergüenza y confusión perpetua, dice la palabra del Señor. Aquí está hablando de aquellos que han muerto sin Dios y sin esperanza. Aquí está hablando de aquel hombre, de aquella mujer, hermanos, que se le hablaba de la palabra de Dios, pero nunca quería hacer caso. Nunca quiso reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces a él le dio igual y dijo: no, yo voy a morir en la religión donde mi abuelito murió, porque él era un anciano católico y era de aquellos católicos de hueso colorado, dice. Allí voy a morir yo. Lamentablemente, el que no recibe a Cristo en su corazón, al morir, hermanos, le toca un día resucitar, pero va a resucitar, dice la palabra, para vergüenza y confusión perpetua. Esto es, hermanos, para toda una eternidad. Esa alma murió y no tiene ninguna esperanza. No así los obedientes, las obedientes, los hijos de Dios, los que un día nos hicieron el llamado y nosotros no hicimos oídos sordos al llamado que un día recibimos. Quizás no lo recibimos al primer llamado, quizás no lo recibimos al segundo llamado, quizás tampoco al tercer llamado, pero como la misericordia de Dios es grande y está dándole la oportunidad al ser humano para que un día, hermano, reconozca que lo único que lo va a llevar a una salvación tan grande es venir arrepentido delante del Señor. Y entonces, hermanos, cuando viene y recibe a Cristo en su corazón, el Señor le da salvación y vida eterna. Es lo que el Señor promete para aquellos, hermanos, que estamos en Cristo. Es la vida eterna la que el Señor nos viene, hermanos, regalando. Porque esto, hermanos, aleluya, nadie la puede comprar. Esto es un regalo gratuito que Dios da al ser humano. Solamente que tiene que ser obediente, escuchar la palabra. Y un día, hermanos, aleluya, reconocer y aceptarle al Señor en su corazón. Y entonces el Señor nos regala una salvación tan grande como la que nos ha regalado. Pero no porque el Señor nos ha regalado, hermanos, esta salvación la descuidemos. Porque déjenme decirles que si la descuidamos, entonces podemos también, hermanos, llegar a tener problemas en aquel día. Y en el momento de la resurrección, no vaya a ser, hermanos, una resurrección con Cristo para vida eterna, sino que vaya a ser para vergüenza y confusión perpetua para toda una eternidad. Hermanos, aleluya, esos hermanos tienen que ser solamente los desobedientes. Pero los obedientes, hermanos, tenemos que ir con Cristo para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor tiene que saber, hermanos, aleluya, que todos aquellos, dice la palabra, tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que mientras nosotros nos gozamos en el Señor, hay un gran número de personas que estos están tristes.
Dice la palabra, para que no los entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, aleluya, porque la rebeldía del ser humano no les permite abrir su corazón y venir arrepentidos delante del Señor. Porque el Señor, hermanos, a todos nos da una esperanza, nos da, hermanos, un lugar, nos da un momento, hermanos, para que nosotros podamos, hermanos, reflexionar que no es bueno seguir viviendo en pecado y acercarnos a la casa del Señor para que le podamos recibir en nuestros corazones. Pero el ser humano no quiere. Algunos no quieren y dicen, no, yo no puedo. Porque, hermanos, ellos previenen de una familia muy religiosa. Pero los religiosos no tienen esperanza. Los religiosos no tienen ninguna esperanza de salvación. Y algunos, usted puede ver a aquel hombre, aquella mujer, hombres que andan borrachos, perdidos, sin Dios y sin esperanza, hasta lloran y dicen, no, es que yo no puedo, es que Satanás lo tiene atado, hermanos, aleluya, y por eso no puede. Y él se siente un hombre sin esperanza. Yo he luchado, dice ese hombre, yo he luchado, pero no puedo. Así dice. Yo conozco un hermano que para la gloria de Dios, hermano, hoy se ha firmado y está luchando. Pero ese hombre a mí me consta, ese hombre luchó y luchó. Y aquí está un hijo de él glorificando el nombre del Señor. A mí me consta cómo ese hombre se levantaba, perseveraba unos días, volvía a quedarse, volvía a caerse, volvía a levantarse y volvía a caerse y volvía a levantarse. Pero la misericordia de Dios es buena para con el ser humano. Un día le permitió que se afirmara en la obra de Dios y ahora está firme, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Bendito y alabado es el Señor. Es que Dios es bueno por la vida del ser humano. Dios le da oportunidades al hombre. Dios le da oportunidades a la mujer que se arrepienta, que ya no siga viviendo ese camino perdido que lleva sin Dios y sin esperanza. Dios lo está esperando que un día se transforme para la gloria de nuestro Dios. Porque, hermanos, aleluya, alguien a veces, hermanos, con un vicio bien pegado se hace adicto y ya no puede, y el hombre por sí mismo nunca va a poder hacer nada, hermano. Allí solo es la misericordia de Dios para con aquel hombre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero la misericordia de Dios está con usted. La misericordia de Dios está conmigo. Porque, hermanos, mientras otros están tristes, usted y yo alabamos y glorificamos el nombre del Señor, alegres, gozosos, hermanos, aleluya. Porque, hermanos, la salvación se refleja en el rostro del ser humano. Mire qué precioso. Porque usted y yo ya no andamos, hermanos, con aquella carita de goma, ¿verdad?, que andábamos antes, con aquella carita de borracho como andábamos antes, con aquella carita de amargado como andábamos antes. Ahora, hermanos, el Señor ha hecho algo especial en nuestra vida y el rostro de cada uno se ha hermoseado. Está hermoso el rostro de los hijos y de las hijas de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando Moisés bajó, hermanos, de estar, hermanos, aleluya, con el Señor, el pueblo del Señor no le podía ver la cara, porque su cara dice que resplandecía, hermanos, igual que la suya, hermano, igual que la mía, resplandece de gozo, porque, hermanos, aleluya, Dios nos ha regalado una salvación tan gloriosa, una salvación preciosa que el Señor, hermanos, los ha dado, para que no os entristezcáis, dice, como los que no tienen esperanza. Pero usted y yo tenemos esperanza. Porque si estamos en este lugar, hermanos, aleluya, es porque hay una gran esperanza que cuando el Señor venga y suene la trompeta, usted y yo lo vamos a levantar para la gloria del Señor, hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios.
Porque el Dios que nosotros alabamos, Él tiene poder, hermanos, aún de levantar, hermanos, aquellos que han muerto en Cristo. Aquellos, hermanos, aleluya, que han muerto serán, hermanos, levantados para una vida eterna con el Señor. Vamos a ver una cita, libro de Juan, capítulo 11. Poderoso es el Señor. 11, hermano. Y dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijo entonces sus discípulos, Señor, duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de él reposar de un sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Bendito y alabado es el Señor. Aquellos hombres, hermanos, que andaban con Jesús, cuando Jesús, hermanos, les decía que Lázaro solamente estaba, hermanos, reposando, durmiendo, ellos pensaban, hermanos, que le había agarrado sueño y se había acostado a dormir. Pero él estaba hablando, hermanos, de la muerte, que él había muerto, pero que, hermanos, aleluya, allí estaba el dador de la vida para poderlo levantar. Bendito y alabado es el Señor. Y como usted y yo sabemos, hermanos, que Él lo levanta del polvo de la tierra, bendito Dios. Así sabemos nosotros toda la historia, cómo acontece, hermanos, aleluya, cuando este hombre es levantado por el Señor. Vemos, hermanos, otra cita, y esta la vamos a ir a ver, hermanos, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, hermanos, en su capítulo 15, 13. Allí vemos, hermanos, aleluya, esta cita. 15, 13. Oiga lo que dice. Porque si hay resurrección de muertos, porque si no hay, dice, resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente, dice, esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Esto es real y es verdadero. La palabra del Señor no nos miente. Si la palabra del Señor, hermanos, lo viene enseñando que Cristo murió, pero que al tercer día Él se levantó del polvo de la tierra y que ahora está sentado a la diestra de vuestro Padre Celestial. Así nos dice que Cristo ha resucitado.
Pero usted sabe, hermanos, aleluya, que hay que tener mucho cuidado en esto. Porque hay doctrinas erróneas. Hay doctrinas, hermanos, aleluya, que son doctrinas, hermanos, que son doctrinas de demonios. Estas doctrinas, hermanos, pueden perjudicar a aquel hombre o a aquella mujer, hermanos, porque no leemos la palabra del Señor. Pero si usted y yo, hermanos, leemos la palabra del Señor, no nos pueden engañar. Aunque la palabra de Dios dice, hermanos, que hay que tener cuidado, porque podemos ser engañados aún los escogidos del Señor. Porque, hermanos, aleluya, se puede levantar diciendo a alguien: allá en Plaza Mundo ha aparecido el Cristo de la gloria. Allá en Plaza Mundo hay un hombre, que ese hombre, los de silla de ruedas se levantan, pone manos sobre ellos, los muletos los botan, y este hombre se está proclamando que él es el Cristo, hasta haciendo ver a los ciegos, los cojos caminan. Pueden haber muchas sanidades, muchos milagros, pero, hermanos, aleluya, esa no es la venida del Señor. Esa no es la venida del Señor. Aunque lo digan, allá en el campo está el Cristo, no desciendas a ver. Aunque te digan, allá abajo está el Cristo, no bajes de la azotea a ver, porque esa es mentira. Porque usted sabe cómo va a ser la venida del Señor. Y la venida del Señor dice que sus ángeles tocarán la trompeta. Tocarán la trompeta, y dice, hermanos, aleluya, que los que estemos vivos seremos arrebatados a reunirnos con el Señor en las nubes, porque ya el Señor no puede venir a poner sus pies a esta tierra. Ya no lo puede hacer así. Está escrito en la palabra del Señor que nuestra reunión con el Señor la tendremos en el aire. Allá va a ser la reunión, y para eso hay que prepararnos, hermano. Para esa reunión con Cristo tenemos que prepararlo. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Estando diariamente alabando y bendiciendo el nombre de Dios, glorificando a Dios, y no dejándonos engañar, no dejándonos meter falsas doctrinas, porque la palabra del Señor nos dice cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué precioso, hermanos, aleluya, que ha quedado en las Sagradas Escrituras cómo, hermanos, va a ser la venida de los hijos de Dios. Váyase allí mismo donde estábamos en Primera de Corintios, siempre, hermanos, 15:51. Mire lo que nos dice. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir, hermanos, que no todos nosotros vamos a estar en un sepulcro. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor puede venir en este momento y los halle alabando y bendiciendo su nombre. Bendito y alabado es el Señor. Por eso dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Oiga, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, hermanos, que va a tardar eso, ¿verdad? Va a tardar, ¿verdad? Cierre sus ojos y ábranlos rápidamente. Ciérrenlos a ver cuántos segundos se va a tardar. La venida del Señor va a ser como un relámpago. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y que cuesta abrir y cerrar nuestros ojos rápidamente. Así va a ser la venida del Señor, iglesia del Señor. Así va a ser la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia del Señor no tiene que estar dormida. Que la iglesia del Señor tiene que estar despierta.
alabando y bendiciendo el santo nombre del Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá. No sabemos, esto va a ser en un momento. Lo dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Bendito y alabado es el Señor. Qué precioso es el Señor, hermanos, aleluya. Su venida, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que están en el polvo de la tierra, estos van a ser levantados. Pero usted y yo, si estamos en vida, si el Señor viene en este momento, si usted todavía no se ha muerto, si yo todavía no me he muerto, y el Señor viene, hermanos, aleluya, a la final trompeta, hermanos, aleluya, usted y yo vamos a ser transformados para la gloria de Dios, hermano. Esto lo deseaba Pablo. Pablo deseaba, hermano, estar en ese momento de alto de la iglesia, en el momento de que el pueblo del Señor se levante. Les dije una palabra que no existe en la Biblia, arrebato. Todos decimos arrebato de la iglesia, pero hermanos, en realidad, si usted se va a buscarla, no la encuentra. Pero ese va a ser un arrebatamiento, donde el Señor arrebatará a los suyos. El Señor los arrebatará a los que Él compró con su sangre preciosa. Porque usted y yo hemos sido comprados, hermanos, con precio de plata, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser con plata sucia? ¿Cómo va a ser con oro sucio? No, hemos sido comprados a precio de sangre. Aquella sangre derramada allá en aquel madero, esa sangre, hermanos, que el Señor virtió, hermanos, cuando le clavaron esa sangre, nos ha limpiado a usted y a mí. Hemos sido comprados a precio de sangre, bendito Dios. Poderoso es el Señor. Para siempre, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Y dice, nosotros seremos transformados. Qué precioso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y glorificado es el nombre de nuestro Dios, porque Él, hermano, nos da la victoria a nosotros, hermanos, porque somos sus verdaderos hijos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Porque usted, hermanos, nunca se vaya a declarar en derrota. Nunca se declare perdedor. Porque, hermanos, en derrota está Satanás y sus demonios. Hermanos, aleluya, en derrota solamente está Él. Porque Él fue derrotado, hermanos, aleluya, por nuestro Señor Jesucristo allá en el Gólgota. Lo derrotó. Lo derrotó. En el momento, hermanos, aleluya, que el diablo pensó que había ganado, Él dijo: ahora sí destruí a ese Cristo. Y se quedó engañado. Mire, hermanos, lo matan
y lo meten en un sepulcro nuevo. Y dice que le ponen una piedra y lo sellan bien sellado para que no se fuera a salir. Hermanos, aleluya. Y además de eso, piden guardias para que los guardias lo cuiden. Lo están cuidando porque tenían miedo que los discípulos de noche llegaran y se lo robaran y se lo llevaran y dijeran: el Cristo ha resucitado. Pusieron gran seguridad en aquel lugar. Y el diablo tranquilo, riéndose. ¿Por qué? Porque él decía: ya lo devoté. Allí lo tengo sellado en ese sepulcro y no se puede levantar. Y el diablo contento y muy alegre el diablo porque lo había derrotado. Pero la palabra del Cristo de la gloria que nosotros alabamos tiene poder. Y él había profetizado, hermanos, que a los 3 días él se iba a levantar del polvo de la tierra. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y la palabra del Señor se cumple. Porque esta palabra del Señor es viva. Hermanos, aleluya. Y mientras el diablo celebraba la muerte de Cristo, y aquellos que lo estaban cuidando, hermanos, aquellos decían: no hay ningún movimiento. Y el diablo confiado que no había ningún movimiento. La piedra estaba sellada. No había nada. No se movía nada por allí. Pero hermanos, aleluya, porque no se había cumplido la hora que el Señor había profetizado. Pero cuando se cumple el momento de que, hermanos, aleluya, él había profetizado, dice, hermanos, aleluya, que un ángel desciende. Porque, hermanos, aleluya, el Cristo de la gloria había resucitado. Ya él no estaba en el sepulcro. Y dice que aquel ángel, hermanos, aleluya, estaba sentado en una piedra. Porque dice que aconteció un gran terremoto como nunca se ha visto hasta el día de hoy. Y dice, hermanos, aleluya, que los guardias, aquellos hombres vigorosos, aquellos hombres fuertes, porque, hermanos, allí no fueron a poner hombres raquíticos, enanos. Allí fueron a poner los más robustos, los más escogidos para que cuidaran, porque tenían miedo, hermanos, que llegaran a sacarlo. Pero dice, hermanos, que cuando esto acontece, aquellos temblaban de miedo. Temblaban de miedo, hermanos, y un ángel estaba sentado en aquella piedra. Y el Señor iba camino a Galilea, porque él lo había profetizado. Iba camino a Galilea mientras aquellas mujeres valientes llegan en carrera a ver qué, hermanos, había acontecido. ¿A quién buscáis aquí?, dijo el ángel. Ustedes buscaron al Cristo. Él había dicho que iba a resucitar. Por tanto, vayan y denle la noticia a sus hermanos, porque ya él va en camino, resucitó. Se levantó de entre los muertos. Y el diablo quedó humillado. Y el diablo quedó avergonzado. Porque mientras él pensaba que él había ganado, allí quedó con la cola debajo de las patas. Quedó humillado, hermanos, aleluya. Me va a decir que el diablo no tiene cola. Ese es un dicho que nosotros tenemos, ni tiene cabos. No tiene todo eso. No lleva un tenedor en su mano. Ese es un dicho que nosotros siempre tenemos. Pero él quedó humillado delante de la presencia de Dios, porque él se levanta, bendito y alabado es nuestro Dios. Él no se queda allí postrado para siempre. Él se levantó. Bendito es nuestro Dios. Vamos, hermanos, Gloria a Dios. donde hemos tomado la base, regresamos al 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bendito y alabado es el Señor. Hermanos, qué precioso será ese momento.
venir, hermanos, con Jesús. Todos, hermanos, los que un día han muerto. Y aquellos, hermanos, también que han sido arrebatados, viniendo, hermanos, a la par de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, será aquel día. Poder contemplar, hermanos, aleluya, al Señor. Poder ver sus hoyos en sus manos, sus hoyos en sus pies, su hoyo en su costado. Hermanos, aleluya, pero va a ser precioso poder estar en ese momento con el Señor y poder acariciar sus manos y poder ver sus heridas, hermanos, aleluya. Eso va a ser precioso y ese tiene que ser todo anhelo de todo hombre, de toda mujer, hermano, todo hombre cristiano, toda mujer cristiana, un día estar delante de la presencia del Señor y poder ver todos aquellos hombres que hablaban de esta palabra, que ahora por misericordia nosotros la hablamos. Va a ser algo precioso, hermano, algo maravilloso, bendito y alabado es el Señor. Vemos otra, hermano, otra cita, y para esto, hermano, nos vamos a ir al libro de Mateo 24. Veinticuatro, 31 de Mateo, mire lo que nos dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oiga, qué precioso, hermanos, aleluya. Eso es lo que usted y yo como hijos de Dios anhelamos. Que si el Señor viene, hermanos, los va a venir a levantar. Y no importa donde los encontremos, hermanos, porque dice que de los cuatro vientos, hermanos, sus escogidos serán levantados para arrebatarlos y llevarlos, hermanos, a su presencia. Bendito y alabado es nuestro Dios. Eso es precioso, hermanos, poder contemplar y poder ver, hermanos, aleluya, que seremos arrebatados juntamente con todos sus escogidos, dice la palabra del Señor. El 32 dice: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano se acerca. En el 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Imagínense, hermanos, que el Señor hubiera puesto, hermanos, día, fecha, año. Aunque, hermanos, aleluya, si hubiera sido así, el ser humano hubiera vivido su vida tranquilamente, esperando la fecha estipulada, la fecha que el Señor había dejado. Y unos días antes, recibirle y pasar, si es posible, en la casa del Señor todos los días. ¿Verdad que hubiera sido bonito? Pero más bonito es, hermanos, aleluya, como ha quedado escrito hoy. Porque fíjese de que así usted y yo tenemos que estar todos los días en este lugar. Porque así, hermanos, como la iglesia del Señor hoy en día es de cómoda. Yo creo que faltando 2 días hubiera llegado la gente. Ah, sí, ya va a venir el Señor. Hasta el calendario tuviera la mano ahí para estar viendo. No. Dice la palabra del Señor que el día y la hora nadie lo sabe.
ni aún los ángeles de los cielos, sino solo nuestro Padre Celestial es el que sabe el momento, hermanos, aleluya, que el Hijo de Dios aparecerá a recoger a sus escogidos. Bendito y alabado es el Señor. Entonces quiere decir, hermanos, aleluya, que yo tengo que estar todos los días en este lugar, porque no sé el momento que el Hijo del Hombre vendrá por su pueblo. Bendito Dios. Poderoso es nuestro Dios. Dice, hermanos, el versículo 15, creo que los hemos quedado. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, nosotros que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y dice, gloria a Dios, con voz de mando dice, glorificado es el Señor. Aquí está. Con voz de mando dice, y arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bendito Dios. Así, hermanos, aleluya, nos describe, hermanos, cómo va a ser la venida de Él. Y como ya lo decíamos, que va a ser, hermanos, aleluya, en el aire nuestra reunión con el Señor. Bendito Dios. Pero para esto, usted y yo, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, para poder estar altos, hermanos, para ese día. Para poder estar altos, hermanos, y cuando, hermanos, aleluya, sea tocada la final trompeta, hermanos, no tener ningún atraso, sino que poderlos levantar y poder ir a la presencia del Señor, hermanos, aleluya, a esa reunión gloriosa. Nosotros vemos a través de la palabra que el Señor le dio una orden a sus discípulos. Y esa orden, hermano, fue para una reunión. Le dio una orden para una reunión, y no era en la Nueva Jerusalén. No fue, hermanos, aleluya, en la mejor ciudad de Israel. Dice que esa reunión, hermanos, aleluya, que el Señor le dijo a sus discípulos, fue, hermanos, en el monte. Fue, hermanos, aleluya, dice una versión, allá en un cerro. Allá fue la reunión del Señor con sus discípulos. Y hermanos, y los discípulos fueron obedientes. Fueron a esa reunión. Igual que usted, vea, igual que yo. Somos obedientes. ¿Por qué? Porque todos los días en este lugar tenemos una reunión. Y esta reunión es para venir a adorar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, aleluya. Y nosotros no hacemos oídos sordos, sino que venimos a este lugar porque sabemos que en este lugar hay presencia de Dios. Y cuando el Señor les dijo a sus discípulos de esa reunión, ellos agarraron camino y se fueron a ese lugar donde se les indicó. ¿Y a dónde está eso, güey? Mateo 28, 16, si no me equivoco. Dice, pero los 11 discípulos se fueron, dice, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, hasta allí se fueron obedientes.
Fueron hombres de fe y dijeron, vamos. Y se fueron. Y dice que cuando le vieron, le adoraron. Se postraron a adorar al Señor cuando le vieron que venía. Cuando le vieron, le adoraron. Pero dice que algunos dudaban. Y dice que Jesús se acercó a ellos diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Bendito y alabado es el Señor. Les dio una orden de que se fueran a ser discípulos, que se fueran a predicar la palabra, ir y predicar la palabra. Bendito y alabado es el Señor. Y el que creyere y fuere bautizado, este va a ser salvo. Miren qué precioso, hermanos, aleluya. Estos hombres fueron obedientes a la voz de Dios. Se fueron, hermanos, a hacer lo que el Señor les había encomendado. Bendito y alabado es el Señor. Qué bendición, hermanos, tenemos. Porque aquí en la palabra del Señor, hermanos, aquí usted y yo encontramos, hermanos, grandes bendiciones. Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros. Bendito y alabado es el Señor. Hay que darle ánimos a aquel hermano que se está quedando, aquella hermana que no está viniendo a los cultos. Hay que darle ánimos y decirle, hermanos, aleluya, que se acerque a la casa de Dios, porque es el único lugar donde Dios envía bendiciones y vida eterna. Bendito y alabado es el Señor. Este lugar, hermano, es casa de Dios y puerta del cielo, donde las almas se salvan viniendo a este lugar, hermano. Si es, hermano, de que la invitación es para usted y para mí, para que siempre, hermanos, estemos en este lugar, siempre alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y no solo en este lugar, porque el sábado, hermanos, vamos a una tremenda bendición. ¿Cuántos vamos a ir? Gloria a Dios. Vamos a ir varios, porque yo da cuántas voces. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.